Buenos días, nosotros vamos a hablar sobre las cartas topográficas y la representación de perfiles enfocada en los sistemas de proyección y coordenadas, los cuales son fundamentales en el diseño de radioenlaces. Perfil del terreno. El perfil del terreno es muy importante en el diseño de radioenlaces, ya que nos permite analizar la altura, la distancia y las características del terreno entre dos puntos. Se puede utilizar para analizar si existe línea de vista entre dos puntos y determinar si la señal puede o no propagarse. Para planificar un radioenlace, el primer paso es analizar el terreno entre estos dos puntos. En esta imagen se puede observar el perfil del terreno entre un transmisor y un receptor. Se observan las elevaciones del terreno que pueden actuar como un obstáculo para la señal. También esta línea que está aquí entre la antena transmisora y receptora, lo que nos representa es la trayectoria de la señal. Nos permite verificar si existe o no línea de vista. Aquí en la parte de la lupa se puede ver una zona crítica del terreno, donde se analiza con mayor detalle si existe alguna zona de obstrucción que pueda afectar la propagación de la señal. Todo este tipo de análisis se obtiene a partir de lo que es una carta topográfica. ¿Qué es una carta topográfica? La carta topográfica es un mapa detallado que representa el terreno en un plano. En esta carta se muestran elementos importantes como son las alturas, las distancias y las formas del relieve. Uno de los elementos más importantes son las curvas de nivel, que son líneas que unen puntos de igual altitud. Cuando estas curvas de nivel están unidas, indican que el terreno se encuentra inclinado, mientras que cuando estas curvas están separadas, lo que nos indica es que hay un terreno plano. Aquí en la imagen podemos observar cómo el terreno se representa mediante estas variaciones, lo que nos permite identificar si hay zonas elevadas o zonas planas. Esto es importante ya que nos permite identificar posibles obstáculos, afectando así la propagación de la señal. A partir de esta carta topográfica se obtiene el perfil del terreno, como lo vimos anteriormente. Sistema de proyección UTM. El sistema de proyección UTM, que quiere decir Universal Transversa de Mercator, es una proyección cartográfica que permite representar la superficie de la Tierra en un plano y así ubicar puntos mediante coordenadas en metros. ¿Cómo funciona este sistema? Este sistema utiliza un cilindro transversal para proyectar la Tierra y la divide en 60 zonas, cada una de estas zonas en 6 grados de longitud. ¿Por qué son 6 grados de longitud? Bueno, son 6 grados de longitud debido a que la Tierra tiene 360 grados y al dividirla en franjas de 6 grados se obtiene lo que son 60 zonas, así permitiendo reducir la distorsión en cada una de estas zonas. El sistema UTM se utiliza para ubicar puntos con gran precisión en mapas, especialmente en las áreas de ingeniería. En nuestro caso, las telecomunicaciones se utiliza para localizar antenas y calcular distancias en radioenlaces. Es importante porque permite trabajar directamente en metros, lo que facilita el cálculo de las distancias, alturas y trayectorias de la señal. Una de las ventajas principales es que a diferencia de las coordenadas geográficas que está en grados, el sistema UTM utiliza las unidades metros, lo que hace más sencillo para los cálculos. Coordenadas UTM. Las coordenadas UTM son un sistema de ubicación que permite identificar un punto en la Tierra utilizando valores, como dije anteriormente, en metros. Como podemos observar aquí, las coordenadas están formadas en tres partes importantes. La primera, que es la zona, la segunda, que es la coordenada este, que se encuentra en el eje X, y la última, que es la coordenada norte, que se encuentra en el eje Y. ¿Qué representa cada una de estas? El número de zona nos indica en qué región del mundo nos encontramos. La coordenada este indica la distancia horizontal dentro de la zona. Esta coordenada se mide a partir de un origen falso de 500.000 metros, lo cual se utiliza para evitar valores negativos dentro de lo que es cada zona. Y por último tenemos la coordenada norte, lo que nos indica la distancia vertical desde el ecuador. Bueno, como mencioné anteriormente, estas coordenadas son utilizadas para ubicar puntos con gran precisión en mapas. Datum.
El datum es el sistema de referencia que define cómo se posiciona un modelo matemático de la Tierra sobre su superficie real. Como la Tierra no es perfecta, se utiliza un elipsoide para representarla y el datum define cómo el elipsoide se ajusta a la Tierra. El datum sirve para establecer el punto de referencia desde el cual se miden las coordenadas. Esto es importante porque las coordenadas de un mismo punto pueden cambiar dependiendo del datum utilizado. A continuación, mi compañero. Buenos días, ingeniero. A continuación, yo les voy a hablar sobre el mapa topográfico y las curvas de nivel. Antes de eso, en las telecomunicaciones, el gran problema para hacer un radioenlace es que los mapas comunes solo nos mostraban las distancias en 2D. Como podemos tener aquí un claro ejemplo, tenemos aquí un transmisor en el 0 cacha y un receptor en el 0 Yaruquíes. Básicamente, imaginemos que aquí solo nos dan una distancia de 10 kilómetros en este mapa 2D, pero aquí estamos obviando lo que son los relieves de los relieves, es decir, no sabemos si hay en el medio tenemos una montaña, tenemos un cero que puede interferir a nuestra línea de vista para nuestra comunicación, para lo cual existe lo que es la carta topográfica. Pero antes de hablar sobre este tema, tenemos que entender lo que es una curva de nivel. Básicamente lo que una curva de nivel es una línea imaginaria que une varios puntos a la misma altura, a la misma altura. Aquí tenemos una imagen de una montaña. Hagamos una analogía con un pastel. A esta montaña le hacemos diferentes secciones de divisiones en líneas horizontales a una X distancia, que ya lo vamos a ver más adelante, que es la separación. Y esta la mandamos a un plano 3D, es decir, del mundo físico, esta montaña ya lo mandamos directamente a un plano cartográfico. Entonces, en este plano cartográfico, por cada rodaja de esta montaña, que aquí lo ubiquemos a una distancia de 20, de 20, de 20 metros, que es lo básico, lo ubicamos en este mapa, como lo podemos ver, por cada curva, una liñita, por cada corte que le hacemos, le ubicamos abajo una curva. Y ya, como lo podemos observar abajo, esto ya va directamente en el plano. Y ya sabemos que hay un obstáculo, y ya podremos medir a qué altura también está. También tenemos varias formas de interpretación de esto. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es una pendiente suave, que prácticamente son líneas separadas, no tan juntas. Básicamente aquí podemos decir que hay una montaña, hay un relieve casi plano, entre otras. Pero como podemos ver, aquí hay curvas muy juntas, muy abruptas, como dice aquí la pendiente abrupta. Básicamente son líneas muy juntas que básicamente nos da a entender que hay un escarpado o hay un alcampilado. Básicamente para diferenciar estos tipos de líneas. Aquí básicamente tenemos también tres reglas. Estas reglas jamás se pueden cruzar. ¿Por qué? Porque en un mismo punto físico jamás puede haber dos alturas, dos altitudes. Entonces en sí nos dice que este jamás no se van a chocar. Siempre se van a cerrar. Toda curva se cierra sobre sí misma, aunque sea fuera de los límites del mapa impreso. Es decir, que estas curvas siempre se van a cerrar, aunque no quepan en el mapa. Y también tenemos otra que la curva base siempre va a ser cero, o sea, la cota va a ser cero. ¿Por qué? Porque nos vamos a estar siempre en el nivel del mar. Ahora sí ya está viendo lo que es la curva de nivel y esto, cómo lo hacemos en una carta topográfica. Como ya les hemos dicho, actualmente ya hoy tenemos modelos ya en simulaciones digitales en 3D que nos facilitan esto, pero en esta hoja, antes en la hoja de papel era más difícil. Hagamos de cuenta que tengamos el cantón Riobamba. Es simplemente el nivel de zoom que le demos al mapa para que quepa en nuestra hoja de papel. Entonces, cuando al momento que hagamos nosotros el nivel de zoom, para que quepe en ese nivel de zoom que nosotros le hagamos al mapa, para que nos quepe en nuestra hoja de papel, se nos crea lo que es esta regla estándar, que es la regla a una escala 1/50.000. ¿Qué nos quiere decir? Por cada centímetro de nuestra hoja de papel que nosotros nos movamos, en el mundo real nos estaríamos moviendo 50.000 centímetros, que nos quiere referir a 500 metros. Si nos moviéramos 2 centímetros, ya estaríamos moviéndonos 1 kilómetro. En sí, eso es lo que nos hace esta carta topográfica. Lo que es la X distancia, lo que les había dicho, es la separación de la altura vertical entre una curva y el nivel siguiente. Como podemos ver aquí en la imagen, tenemos varios cortes, como lo habíamos dicho en la anterior diapositiva, tenemos varios cortes hacia arriba. Entonces, cada corte de esta va a ser nuestra X distancia y va a ser separada por 20 metros, que ya es de estándar. Este estándar ya está hecha para esta escala, más no es la separación de esto.
Por ejemplo, aquí podemos decir, de esta curvita, esta línea de curva hasta esta curva de nivel hay una distancia de 20 metros, pero en realidad no es la distancia, no es la separación de estas dos, sino es la altura de la separación vertical que nos separa esas curvas. Entonces, básicamente aquí cruzando estas líneas rectas sobre los mapas de papel para extraer físicamente los datos del relieve mediante proyecciones geométricas, como lo vamos a ver a continuación. Cómo usábamos una simple regla y trazábamos una línea para saber la distancia a la que estábamos y qué relieves teníamos en la mitad. Entonces, para explicar esto de una mejor manera, tenemos aquí un transmisor y un receptor. Entonces, del transmisor al receptor trazamos una línea recta como podemos observar aquí, en la cual ya una vez trazado esa línea, vamos a ubicar una regla. En la regla vamos a medir a qué distancia esté. Por ejemplo, en la hoja de papel dice que 15 centímetros, multiplicado por 50.000 centímetros, porque es lo que dijimos que es la regla, y nos estaríamos hablando de 750.000 centímetros, que a su vez vendría a ser 7.500 metros. Es la distancia que tuviera de aquí, desde el transmisor hacia el receptor. Ahora, las curvas de nivel nos ayudan a ver los relieves. Como podemos ver aquí, cada X que están marcados aquí son lo que va subiendo. Entonces, va subiendo de 20 metros en 20 metros. Entonces, por cada curva de nivel que cruce, es una altura que vamos subiendo. Entonces, sería 20 metros, después serían unos 40 metros, después serían unos 60 metros, después serían unos 80 metros, después unos 100 metros, 120, 140, 160. Hasta que lleguemos al pico más alto de montaña y ahora vamos a ir descendiendo. Al momento de descender, igualmente vamos a ir bajando. ¿Para qué hacemos esto? Para saber a qué altura está nuestro obstáculo y a qué distancia estamos. Entonces, una vez ya tengamos todos esos datos, ahora lo podemos poner en una gráfica, en una proyección de un papel milimetrado, a una distancia, y aquí podemos saber viendo los picos que va subiendo a las X distancias. Va de 20 metros hasta que llegamos a un punto máximo y la pendiente ya decae, va a subir, dependiendo del nivel o la forma de la montaña que tengamos. Básicamente ya después de esto, ya solo nos tocaría unir los puntos y ya sabemos ahí qué pico tenemos, un río, qué es lo que cruza. Se conectan las intersecciones con un trazo suave y no quebrado en el plano dando luz a la montaña real. Y ahora sí ya tenemos nuestra montaña real en un mapa 3D físicamente hablando. Y en sí, este es un resumen de lo que nos decimos, ¿no? A la parte derecha tenemos la montaña y a la parte izquierda tenemos nuestro mapa topográfico. Básicamente las curvas de nivel nos indican los cortes que le hicimos a la montaña en la parte derecha, nos indican los ríos y todo eso exactamente aquí está. Básicamente, como les dije, esta es la dar nuestro papel, nuestro mapa a un mundo de papel. Es básicamente el zoom que les demos, es el zoom que le colocamos en la hoja de papel, respetando la regla y la escala que es por cada centímetro que nos movamos. En realidad nos estamos viendo 50.000 centímetros en el mundo real. Lo que les voy a hablar a continuación es del salto tecnológico, de curvas a retículas 3D. Como se ha venido explicando en las diapositivas anteriores, lo que se utilizaba en el pasado era una cartografía analógica de 1 a 50.000, que viene a representar una relación de por cada centímetro son 500 metros en la vida real. Esto obviamente era una extracción manual, lenta y propensa a errores por el ser humano. Lo que se busca hoy en día es digitalizar todo este proceso, y lo que se utiliza principalmente son modelos de elevación digital y rejillas matemáticas tridimensionales. Para digitalizar esta cartografía, lo nuevo, el estándar, lo que se utiliza es la escala de 1 a 25.000, que viene a representar que por cada centímetro tenemos 250 metros de resolución. Esto básicamente es muy bueno, ya que antes no teníamos tanta resolución y podíamos estar obviando valles que se encuentren en la superficie y que vayan a afectar considerablemente nuestra señal. Entonces aquí tenemos una mayor precisión con esta nueva escala. Primero, para entender de cómo saca el software la superficie o el relieve de la Tierra, tenemos básicamente tres medios por donde nosotros podemos sacar esta información. La primera es LIDAR, en la que consiste
en que un avión o un dron lanza pulsos láser al suelo. El tiempo que tarda el láser en rebotar da la altura exacta de cada punto y caracteriza el relieve. Como segundo método también tenemos SRTM o misión topográfica radar shuttle, en la que se utilizan los satélites que están en el espacio para medir la elevación de toda la Tierra. Consiste básicamente en transmitir señales de microondas hacia la superficie de la Tierra y asimismo esta rebota y regresa al satélite. Con otro satélite diferente se hace exactamente lo mismo y después se comparan estas dos con sus desfases para determinar la superficie de la Tierra, y este método es mucho más preciso que el anterior. También se utiliza fotogrametría, en la que se toman miles de fotos aéreas y por medio de triangulación también se puede calcular la profundidad y la altura del terreno. Pasamos a explicar la estructura de datos, la retícula 3D. Como ya obtuvimos en el paso anterior nuestra superficie de la Tierra ya mapeada, lo que hacemos enseguida es montar una matriz cuadrada sobre esta superficie. Entonces, esta estructura tiene por pares de coordenadas UTM, X, y Z, que también ya se agregó en el punto anterior, que viene a ser la altura de las cotas correspondientes. Ahora bien, en cada cuadro lo que se hace es sacar un promedio de alturas o de cotas. Entonces lo que se hace con esos valores después es guardarlos en cada vértice, que viene a ser estas uniones de aquí, de cada cuadrícula. Se guarda el promedio de la altitud media de este cuadrado. Ahora, esto tiene un gran problema, ya que si nosotros solo consideramos la altitud media de cada cuadro, lo que va a pasar es que el software va a tratar en unos puntos en los que las, las puntas sean notables, los va a suavizar, haciendo que el software no vea la altitud real que tiene ese obstáculo. Como vemos en este ejemplo, el peligro del promedio es que si nosotros tenemos aquí un transmisor y un receptor, cuando hagamos el análisis y veamos si es que cumple las condiciones con línea de vista, el programa nos va a decir que efectivamente tenemos línea de vista, de acuerdo al promedio, que sería esto. Pero no estaría considerando que en medio de nuestro enlace estaría un obstáculo puntiagudo en el que puede hacer que en la realidad nuestro enlace no funcione. Para evitar este problema, lo que se ha optado es añadir puntos notables. Entonces, ¿qué son estos puntos notables? Son datos estadísticos inamovibles superpuestos a la retícula, que representan la orografía de cimas agudas o montañas, de vértices geodésicos o depresiones geológicas profundas. Esto básicamente es una protección para que dentro de ese cuadro, si existe una altitud mucho mayor, el programa no se confunda y vaya a sacar el promedio de eso, sino de las otras alturas que son parecidas, si saque el promedio, pero de esta que la deje tal cual como está. Entonces, así nosotros podemos caracterizar realmente el entorno y ver que nuestro enlace realmente cumple o no con las condiciones de línea de vista o de despeje, y si el obstáculo se encuentra dentro de la primera zona de Fresnel, para que nuestro enlace sea adecuado. Y con esto aseguramos que siempre las condiciones del terreno van a ser las mismas que en la vida real. Bueno, hasta aquí hemos entendido cómo funciona una carta topográfica, cómo leer una carta topográfica, también la norma que usamos también nosotros, en este caso el UTM. También hemos visto lo que es la escala de los mapas, a qué escala nomás puede venir cada mapa, ¿no es cierto? Si es uno a 25.000, uno a 50.000, uno a 250.000, etc. Y lo que representa esa escala.
También habíamos hablado de los puntos notables y antes también de pasar al siguiente tema, hay que entender también la interpolación espacial dinámica. Prácticamente cuando el software está tratando de enlazar los puntos en los que vamos a realizar el radioenlace, por así decirlo, em, genera saltos prácticamente, genera saltos de llegar de un punto hacia otro punto. Entonces, pero por ejemplo, cuando estamos buscando, por así decir, un vértice, casi nunca cae, digamos, en un sitio específico de la carta cartográfica. También se puede decir que estos puntos caen en un punto P, que lo podemos ver en esta imagen. Entonces, para adivinar, por así decirlo, la altura de este o la cota que tenemos en este punto P, el software ejecuta un algoritmo que se llama interpolación espacial dinámica, que podemos ver con esta ecuación que está aquí. Y aquí están prácticamente todos em, los elementos que conforman esta ecuación, por así decirlo. Y, y ya. Entonces, de esta manera, nuestra computadora prácticamente interactúa con estas cuatro variables, por así decirlo, para establecer un punto, ¿no es cierto? Ya. Luego de esto, también, como habíamos dicho, para llegar de un punto a otro punto en el radioenlace, nuestra computadora o nuestro equipo lo que hace es dar saltos. Entonces va dividiendo, por ejemplo, digamos, entre los dos puntos, va dividiendo en cuántos puntos va digitalizando, por así decirlo, cada parte del mapa. Entonces, aquí hay una definición muy grande del delta o el delta H que lo conocemos o el paso de muestreo. ¿Qué quiere decir el paso de muestreo? El paso de muestreo dice más o menos cuántas iteraciones o de qué distancia del salto que va a actuar entre los puntos de altitud, que es de manera secuencial, por así decirlo. Entonces, prácticamente lo que va a hacer nuestro software es que va a ir proyectando las curvas de nivel, por así decirlo, dividiéndole en secciones. Entonces, si tenemos un delta muy grande, por ejemplo, si tenemos una distancia de 10 kilómetros, por así decirlo, y lo vamos separando en cotas de 5 kilómetros, por ejemplo. Bueno, no cotas, en distancias de 5 kilómetros. Entonces tenemos 5 y ahí es verdad. Entonces es un tramo muy largo que no implica mayor consumo para la computadora, pero sí también, en cambio, tenemos demasiada imperfección, por así decirlo, en nuestro mapa. Entonces tenemos muchos accidentes topográficos, entonces no estamos midiendo, en realidad no estamos modelando, por así decirlo, el mapa real. Y por el otro lado, el lado muy contrario, cuando tenemos un delta muy pequeño, tenemos un nivel de detalle exacto muy grande, pero el consumo que vamos a requerir o los insumos de nuestra computadora va a ser demasiado grande. Entonces, más grande el delta, o sea, es inversamente proporcional los recursos de nuestra computadora con el paso de muestreo, porque si es muy largo, como habíamos dicho, disminuye la cantidad de recursos que usamos en nuestra computadora, pero se pierde detalle. Y si es muy corto el paso de muestreo del delta H, todo lo contrario. Obtenemos un detalle muy exacto, pero lo consumimos mucho. A esto se le conoce como el costo computacional, por así decirlo, porque obligamos a nuestra computadora a resolver una matriz muy grande, como ya habíamos visto anteriormente. Un mapa no es más que una matriz de píxeles y de cuadros así que van representando prácticamente, ya que nuestra computadora en sí no sabe qué es un mapa o una carta topográfica. Bueno, eh, para solucionar esto tenemos más o menos una norma, por así decirlo, de cuánto es más o menos el paso de muestreo y más o menos la escala que necesitamos para cada este tipo de terrenos. Por ejemplo, para llanos un poco ondulados, el delta H tiene que ser menor a 50 metros, con un paso de 1000 metros, más o menos, son saltos largos, por así decirlo. Y la escala que debemos utilizar sí o sí es de 1 a 200.000. Entonces también para terrenos medianamente ondulados tenemos que la ondulación máxima es de 100 metros y el paso exigido es de 200 metros.
Aquí necesitamos un poquito, pasos más pequeños, como digo, para obtener mayor detalle de lo que es la ondulación del terreno. Y la escala que necesitamos desde unos 50.000. Y últimamente tenemos el terreno montañoso extremo, o sea, quiere decir que es demasiada ondulación, tenemos relieves muy variantes, todo. Entonces aquí la ondulación es de 350 metros y el pasto exigido es 50 metros. Entonces quiere decir que aquí necesitamos una precisión grande, como digo, porque tenemos muchas variaciones de lo que es la orografía aquí en este tipo de mapas. Y la escala es 1 a 25.000. Y como habíamos visto, o sea, para terrenos llanos es preciso o es recomendable, como hemos dicho, que nuestro paso de muestreo sea de 1.000 metros o cada kilómetro, porque aquí como no hay mucha variación en el terreno, es mayormente liso, entonces no requiere tanto costo computacional. Aquí vemos un ejemplo prácticamente de todo lo que sería un modelo digital de una cartografía. Como hemos establecido los puntos notables que podemos ver aquí señalados. ¿Y por qué nos sirve esto? O sea, en radioenlaces, algo muy importante de las cartas topográficas o en el momento de establecer un radioenlace es porque vamos a tener garantías de que nuestro enlace va a funcionar, ya que en los radioenlaces no solo basta escoger buenas antenas, buena potencia, buena ganancia. em, si bien sabemos, uno de los requisitos para que un radioenlace a altas frecuencias, sobre todo, es que tiene que tener línea de vista. Entonces, si nosotros no digitalizamos bien en nuestras cartas topográficas, puede ser que en un punto, de hecho, nosotros por el paso de muestreo ni siquiera estemos tomando en cuenta un obstáculo o un terreno demasiado rugoso o llano. Entonces, puede que estemos obviando varias consideraciones. Entonces, nuestro software que nos permite modelar las redes, por ejemplo, como es Radio Mobile o mapas que también nos permiten ver las cartas topográficas, em, nos leen esto en matrices prácticamente. Entonces, nosotros tenemos que darle el nivel de detalle para que sea lo más parecido a nuestra vida real y así tener condiciones reales en el entorno. Entonces, hablando de Radio Mobile, eh, esta, esta aplicación, si nosotros no configuramos bien el mapa o si no está bien digitalizado nuestro mapa, muy probablemente el software nos va a decir que todo lo que estamos haciendo está bien. Pero, ¿cuál sería el problema si en el mapa no está tomando en cuenta un obstáculo? Incluso se pierde la línea de vista y habría que calcular las pérdidas por difracción. O en un terreno llano lo pone como un terreno rugoso. Entonces hay muchas contradicciones o muchas variaciones que podría generar que nuestro estudio en sí, el software nos puede decir que funciona, pero en la vida real no esté bien. ¿Por qué? Porque es un software, entonces el software solo se limita a seguir las instrucciones con las que fueron programadas. Entonces aquí el detalle de digitalizar bien nuestros mapas. Eso sería todo y muchas gracias.